Me han preguntado en muchas, bueno, no en muchas, pero últimamente me han preguntado el por qué hago esto si realmente es un esfuerzo. Y yo les comento que tengo una misión en esta vida desde hace muchos años y esa misión es motivar a la mayor parte de personas y de mujeres con la filosofía de que entre más sabemos, mejores decisiones tomamos. Y aquí estamos todos muy envueltos en las culpas. Nacemos con culpa. Es decir, aunque suene extraño, desde antes de nacer vamos cargando culpas. Cargamos culpas de genética desde Adán y Eva. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Adán o tuvo la culpa Eva por haberse comido la manzana? Y desde ahí estamos arrastrando que tenemos culpa y que debemos ser castigados. Y así nos vamos vulnerabilizando desde que somos niños. Es decir, nuestros padres, ellos recibieron la misma información que nosotros y que sus padres empiezan a culparnos. Y este es un juego muy curioso que vamos viviendo y que nos va condicionando y que nos va haciendo sentir que tenemos que tener culpa, que no podemos ser felices, que ser feliz es pecado o que es una culpa. ¿Cómo es posible que seas feliz si hay tantas cosas que no? Y entonces vamos creciendo condicionados. Yo creo que a todos nos suena, sobre todo a los que están más o menos de mi época, que cuando nuestros padres nos servían la comida, nuestra mamá en general nos decía, te la tienes que acabar. Y te la tienes que acabar porque hay niños en África que no tienen nada que comer. Y ahí nos hacían sentir culpables si no nos la comíamos. Por lo tanto, esa serie de frases que vamos emitiendo desde que somos niños nos van marcando y nos van haciendo y nos van creando culpa en todo lo que no debemos hacer y culpa en lo que sí debemos hacer. Yo recuerdo, y por ahí tengo algunas amigas del colegio, que cuando estábamos en el colegio de monjas, por supuesto, era prácticamente obligación todos los viernes ir a confesarte. Y resulta que a veces en esa semana, pues no habías hecho ningún pecado, o al menos tú creías que no habías hecho un pecado. Y entonces tenías casi que inventar un pecado cuando ibas a la confesión, porque no le podías decir al padre, yo he sido magnífica, yo me he portado muy bien, porque el padre lo primero que te iba a decir es no es verdad. Algo debes haber hecho. Entonces inventabas en ocasiones, pues dije mentiras, le quité a mi mamá un peso o me comí de más, pero tenías que tener una culpa implícita en ti. Y si no tenías esa culpa, no estabas bien, no eras normal. Como diría por ahí el programa de mi sobrino, no eres una niña normal. ¿Cómo es posible que no tengas culpas? Entonces, esta misión de sentirnos culpables fue hecha desde antes de nacer. Muchas veces nuestras madres, y ustedes saben que es muy importante, sobre todo los últimos meses de gestación, si nuestras madres han sentido culpa o han vivido culpa o han sido culpadas o victimizadas por la pareja, por los papás, por lo que ustedes quieran, automáticamente el bebé, el niño, está recibiendo ese sentimiento de culpa. Y ya desde ahí empezamos nosotros a crecer con culpa. Es un suceso que nos puede causar trauma o que puede no causarnos trauma. Y que a medida que vamos creciendo y que vamos tomando conciencia de qué es culpa y de qué no es culpa, que es lo que deseo que el día de hoy puedan ustedes al menos llevarse esta idea. Perdón. Hoy sí amanecí ronca, una disculpa. Entonces, desde la niñez, crecemos con ese trauma y nuestro cerebro puede sufrir dos cosas. O se apaga y ante todo lo que me cree una culpabilidad, yo me siento mal, o mi cerebro no se apaga, pero entonces empiezo a sufrir. Y esto, como dice Mario,
es un lastre que llevamos de raciocinio. Somos muy frágiles cuando somos niños. Somos tan frágiles que tenemos miedo a que por la no culpa o por la culpa nuestros padres nos aíslen, no nos tomen en cuenta. Y fíjense, es maravilloso cómo como papás, sin darnos cuenta, podemos crear esta serie de conceptos. Por tu culpa, yo no terminé mi carrera. No, no es tu culpa, es tu culpa, mamá, que decidiste abandonar tu carrera para casarte o para tenerme porque se te ocurrió tenerme. Y sin embargo, culpabilizamos inmediatamente a nuestros hijos. Por tu culpa no puedo salir. Por tu culpa estoy como estoy. Si no estuvieras aquí, yo sería rica. Por supuesto que no. No es por tu culpa, es por mi responsabilidad, es por mis decisiones, es por lo que yo en este momento estoy viviendo. Pero tenemos como deporte nacional el hacer sentir culpable a la víctima. Decía Napoleón que si nosotros logramos hacer que el enemigo se sienta culpable, automáticamente lo tenemos dominado. ¿Por qué? Porque entonces se inicia ese sistema de yo soy la víctima, yo soy el bueno. Y fíjense, hay personas que viven como víctimas durante muchos años. ¿Por qué? Porque es mucho más conveniente jugar el juego del perdón remordimiento que jugar el juego de yo soy. Cuando somos niños podemos culpar a nuestros padres, a nuestros hermanos, y generalmente la culpa es esto, te señalo. Es decir, ¿quién rompió esta vajilla? Yo no sé, quién sabe, fue él. Inmediatamente al hermano o al más débil de la pandilla le cargamos el muerto. Y esto es muy importante saberlo porque de alguna manera eso que vamos viviendo nos crea un enojo, nos crea una confusión. La culpa nos hace vulnerables desde la infancia y nos hace sentirnos culpables, pero lo más importante de la culpa es el juicio. Nosotros somos quienes nos juzgamos y quienes juzgamos a los demás. Y la culpa se debe a eso, a que siempre estamos emitiendo juicios contra los demás o con los demás o por los demás. Y el juicio es muy fácil de emitir. Si yo tengo una amiga que le está yendo muy bien en su trabajo y a mí no me está yendo bien porque no hago el esfuerzo, porque no tengo la disciplina o porque no tengo la capacidad o no se me da la gana, lo más fácil es decir, claro, es que es la favorita del jefe. Algo ha de ver ahí. Y yo creo que algunas de ustedes se van a identificar con esto, o algunos. Y entonces nos viene a través del juicio el crear a los demás vergüenza, el crear remordimiento, el crear miedo, pero sobre todo tenemos un miedo muy fuerte a la soledad, al aislamiento. Porque cuando alguien me culpa, lo primero que creo y siento es que voy a ser aislado de la sociedad. Cuando alguien comete un error, no es que esté enojado por el error, esté enojado por el miedo a sentirse aislado, esté enojado por sentirse culpable, porque puede ser señalado por otros. Sin embargo, me están avisando que tenemos una situación con el Zoom, que en 8 minutos se nos corta, no sé por qué. Si lo pueden No. revisar, Gerardo. Sí, vamos a volver a estar con la misma clave. Una disculpa, no sé qué fue lo que sucedió, pero nos reconectamos con la misma clave, por favor. Ok, ¿y seguimos o paramos o nos reconectamos? No, sigue hasta que corte el tiempo y Ok, seguimos. entonces por favor, cuando termine el tiempo nos volvemos a reconectar. Una disculpa, algo sucede con esta tecnología de repente. Entonces comentaba, el sentirse culpable es porque nos señalan, pero lo más grave es porque nosotros nos señalamos a nosotros mismos.
Es decir, ¿quiénes son los peores jueces de esta vida? Nosotros como personas, nosotros, porque tenemos un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Arquetipo es algo que nos formamos, es un tipo paradigma en el cual nosotros creemos que esa es la verdad. Nosotros somos como somos, no por lo que vemos, sino por lo que nosotros creemos ser, o por el arquetipo con el que crecimos. Yo recuerdo que cuando yo era muy, muy joven, era prohibido que las mujeres llegásemos al matrimonio sin ser vírgenes. Y este arquetipo nos marcó a muchas de nosotras. Y actualmente ese arquetipo desapareció, ya no existe. Es decir, ahora ya no es un pecado llegar sin ser virgen a un matrimonio. Esto en mi tiempo era verdaderamente algo bajo lo cual si la persona que se casaba contigo sabía que no eras virgen, te podía tratar como quisiera. Y tú lo aceptabas porque te sentías culpable de algo que en realidad no tiene culpa. Entonces, este tipo de cosas son las que nos van marcando. Vivimos en el consciente y en el inconsciente. Y hay estudios que nos dicen que generalmente el inconsciente es un 93% de nuestro cerebro. Y el consciente es un 7%. Entonces, imagínense todo lo que tenemos acumulado en ese inconsciente desde antes de nacer. Es decir, a muchos de nosotros nos puede haber pasado, no fue mi caso, gracias a Dios yo nací en una familia no feminista, pero donde se nos dio lugar a las mujeres, pero en muchas familias el hecho de ser mujer era casi un estigma, porque a lo mejor el papá esperaba que esa niña fuese niño, no niña, y desde ahí te marcaban con la culpa, como si fuese tuya, de haber nacido mujer y no hombre. Entonces, vamos coloreando nuestra vida acorde a bueno y malo. Vamos coloreando nuestra vida acorde a lo que nos dijeron, a lo que nos condicionaron, al miedo. El miedo a Dios es terrible. Yo no creo en un Dios vengativo, ni creo en un Dios malvado, yo creo en un Dios de amor y de bondad. Sin embargo, desde que nacimos, nos asustaban o nos dijeron, nos educaron con el miedo a un Dios malo. Es decir, la culpa se va a pagar aquí y allá. Es decir, cuando te mueras, además de que ya pagaste aquí la culpa, la vas a tener que pagar allá arriba. Y esto es bien fuerte, porque entonces vivimos con esa culpa. Si yo hago algo que no es lo que crean correcto, soy culpable. Y si hablamos de la cuestión legal en este país, pues es peor, pero esa no me voy a meter. Cuando tenemos una culpa, la culpa nos causa dos cosas, trauma y nos causa sufrimiento. Y nos causa una fragilidad maravillosa, la cual puede ser utilizada por la persona que te está creando la culpa. Hay matrimonios o hay parejas o hay amigos que se encargan de destruirte a través de la culpa. Y es muy cómodo, porque si yo llego a mi casa tomado o tarde o con olor de otras cosas y todavía te echo la culpa a ti, esposa, es que si me voy con otra es porque tú no me sirves o porque tú no me das lo que yo quiero. Y obviamente la esposa, en lugar de decir, oye, párate, yo tengo mi dignidad, tengo mi honor y yo no tengo culpa, lo aceptamos porque el jugar el papel de víctima es maravilloso. Es decir, sí, yo soy la culpable y entonces entra el juego del remordimiento y del perdón. Perdóname, viejita, mira, te prometo que es la última vez. La última vez, no sé cuándo, ¿verdad? Hay matrimonios que duran 27, 30 y 50 años y deciden separarse después de los 50 años. Comentaba yo, antes de que se nos cortara esta emisión, la necesidad de comprender dónde está la culpa. ¿Está la culpa en mí? Cuando yo hago algo que sé que estoy mal, que estoy cometiendo un error,
Entonces, ahí sí verdaderamente me siento culpable. Y se vale sentirse culpable. Lo que no se vale es seguir viviendo en esa culpa, es seguir viviendo en ese error, porque de alguna manera ese error o esa culpa nos va a causar un conflicto que puede llegar a hacer daño en nuestro propio organismo. ¿Qué es la libertad emocional? La libertad emocional es poder dejar de darnos y de hacer juicios. ¿Cuál es la base o de dónde es el origen de la culpa, del juicio? Siempre estamos enjuiciándonos y juzgándonos y juzgando a los demás. Y aquí sí, como dice la Biblia, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y la mayoría tiramos las piedras sin siquiera reconocer que no tenemos la autoridad moral para estar enjuiciando a otros. Hay un arquetipo, lo comentaba, y es dentro del inconsciente. Es decir, ese inconsciente que es nuestro 97%, ese inconsciente que es el que nos da la situación de ser o no ser, ese inconsciente que nos llena de culpas desde niños, es el que nos está determinando nuestra forma de actuar y de ser. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Colorear nuestra vida de bueno, no de malo. Colorear nuestra vida y la de los demás de algo positivo. El pasado nos marca, pero llega una edad en la cual nosotros no podemos estar culpando a nuestros padres de todo lo que nos pasó, porque debemos de ser conscientes de quitar todos esos estigmas. Hay algo que se llama metanoia y que me encanta, porque en realidad la metanoia no es el perdón. Ese perdón que comentaba yo del marido que llega o del hijo que llega o del hermano que llega y que te dice, perdóname hermanita, te juro que no lo vuelvo a hacer. Y nosotros sabemos que lo va a volver a hacer. Y ese perdón no es realmente perdón, es una justificación para que tú en este momento me vuelvas a aceptar. Pero no lo creo, ni siquiera lo siento. Entonces, ¿qué es la metanoia? La metanoia nos lleva mucho más al perdón del pasado. Es decir, yo puedo culpar a mis padres de muchas cosas. Yo puedo culpar a mis hermanos de muchas cosas. Yo puedo culpar al padre de mis hijos de muchas cosas. Sin embargo, como decimos los mexicanos, lo perdono, pero no olvido. No, se trata de que lo perdones y olvides, porque si lo perdonas pero no olvidas, uno, no perdonaste y la culpa va a seguir ahí cargándote, y dos, en realidad vas a seguir con el sufrimiento interno en tu inconsciente de todo lo malo que viviste sin darte cuenta de que tú también fuiste parte de ese resultado. Y yo comentaba, perdón, antes de que se cortara, que una amiga mía que adoraba al papá, lo idealizó, obviamente. Entonces, en esa ocasión le comenté yo en uno de mis cursos, le dije, bueno, a ver, tú adoras a tu padre, ¿por qué? Entonces, me dio una serie de cualidades. Y entre ellas me dijo, porque él es dominante, porque él es un agente de carácter, etc. Le dije, ¿y a tu madre? No, mi madre no. ¿Pero por qué? Pues porque ella es sumisa, porque ella es una mujer que todo acepta, es una mujer que todo calla. O sea, no puede ser, no, ni me quiero identificar con ella. Y resulta que mi amiga se casa, obvio, con alguien exactamente igual a su padre. ¿Y qué resultó? Que ella no era como su madre. Entonces, durante 20 y tantos años, hasta que decidió separarse, se la pasó recriminándole, diciéndole, etcétera, y en su forma ella no era sumisa, ella era combativa, ella era guerrera, ella no lo dejaba hacer, le reclamaba y le reclamaba, y resulta que es lo mismo, diferente manera de enfoque, pero al final de cuentas ella era igual a su madre,
nada más con una diferencia. Su madre se callaba y esta renegaba, repelaba y hacía peores las situaciones. Entonces, este sentimiento de culpa, culpable, víctima, victimario, es un juego en el que nosotros vamos cayendo y nos vamos envolviendo sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Es el deporte nacional. O eres víctima o eres victimario. O eres quien va a sufrir las consecuencias del malo o eres quien va a aplicar las consecuencias del mal. Y a mí me encanta cuando escucho a algunos papás que golpean a los niños y les dicen, es que lo hago por tu bien, es que te lo mereces, tú tienes la culpa. No, él no tiene la culpa, tú tienes la culpa por no educarlo correctamente. Él no tiene la culpa y no debe estar recibiendo esos ejemplos. Sin embargo, para nosotros creemos que estamos actuando correctamente. ¿Por qué? Porque probablemente si volteamos al pasado, nuestros padres nos trataron igual o peor. Y ahora decimos, nosotros somos reto buenos. A mí me pegaban con reata. Yo nada más le pego con la mano. O sea, estamos exactamente igual, creando culpas, culpables, víctimas, victimarios. Algo muy fuerte dentro de la culpa, y por eso muchas veces callamos, es el que no queremos que nos aíslen socialmente. Hay una reacción social ante el culpable y a veces preferimos aceptar la culpa que aceptar la verdad, porque no queremos que nos señalen, porque no queremos que nos victimicen o no queremos ser víctimas. Y sin embargo, acabamos siendo víctimas. Fíjense, es maravilloso en el trabajo, en la casa, entre las parejas, siempre hay un culpable. Nunca pueden ser un día él, un día ella, un día el jefe, un día el empleado, un día el compañero de trabajo. Un día mi compañero de banco, otro día yo. Pero siempre buscamos a quién señalar. Es decir, no estamos acostumbrados a analizar las situaciones. Es decir, ¿cómo puedo en un momento dado el retomar esta situación para que no solo no me afecte, sino que no le afecte a los demás? Porque desde niño traigo todas esas paradigmas, todas esas proyecciones. Fíjense algo muy curioso. Cuando somos bebés o chiquitos o niños y nos pegamos con una mesa, ¿cuál es la reacción general de los papás o de la abuela o de la mamá? Mesa mala. Qué fea mesa, te pegó. No, la mesa no tiene la culpa, la mesa ahí está. El niño no calculó, el niño no lo vio, pero ¿qué consecuencia tiene esto para ese niño de la mesa mala cuando crece? Pues resulta de que el jefe es la mesa mala, resulta de que la pareja es la mesa mala, resulta de que el compañero de la escuela es la mesa mala. Y fíjense qué impresión, porque no lo hacemos, obviamente lo hacemos por amor y por protección. Sin embargo, en lugar de protegerlo, le estamos dando a ese niño un arma inconsciente que se le va a quedar aquí para siempre y que entonces al primero que no esté de acuerdo con él o al primero que lo agreda o al primero que le haga daño, va a ser mesa mala. Pero además va a esperar una compensación de amor. Es decir, por eso se da en los matrimonios o en las relaciones de trabajo o en las relaciones de hijo-madre, hija-madre, esa situación de mesa mala. ¿Quién es la mesa mala? Puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser el hijo, pueden ser los dos, porque además cada quien tiene su mesa mala. Entonces, en lugar de sentarnos a analizar qué es lo que estoy haciendo,
Me siento a manipular la situación a través de culpa, víctima, culpable, victimario. Fíjense, algo muy común, vamos a comer, un grupo de amigos. Y a mí me pasó varias ocasiones. Resulta de que a lo mejor yo me tomo una copa de vino, pero hay quien se toma una copa de vino, un martini, una cerveza, etc. Y comemos casi lo mismo, pero alguien bebió más que los demás. Y la cuenta se comparte entre todos. Si fueron 100 pesos, éramos 5, de 20 pesos cada uno más la propina. Y no falta el que se siente víctima. Es decir, achis, yo no tomé más que una copa, ¿por qué voy a pagar 5 copas de Juanito? Si él tomó más, pues él que pague más. Y aquí empezamos el juego, porque no sabemos compartir. Es la mesa mala que tenemos ahí, que me está haciendo un daño, que yo no me merezco, aunque me lo merezca, porque acepté ir. Y la otra cosa muy típica, sobre todo en México, es si yo te invito a comer a mi casa, automáticamente tú te sientes obligado a invitarme a comer a tu casa. A lo mejor yo te invito porque a mí se me da la gana, porque me gusta tener gente en mi casa, porque me caes bien, no porque esté esperando una recompensa, no porque tú tengas que pagar la culpa mía de haberte invitado. Y esto es bien, bien importante porque generalmente a veces esa persona ya no vuelve ni siquiera a hablarte porque a lo mejor no quiere invitarte o no tiene o se siente avergonzado de su casa y entonces no te puede dar en reciprocidad lo que tú le diste y pierdes la amistad y pierdes todo cuando lo que tú buscabas era estar más cerca de esa persona. Y estas son las culpas que vamos cargando desde antes. Yo comentaba hace un tiempo que estoy dando clase en alguna escuela y tuvimos una junta con papás y me quedé impactada con una mamá. Hay un niño que es muy solitario, que no se relaciona, que etcétera. Yo no comprendí el por qué hasta que conocí a la mamá. La mamá lo primero que me dice es, claro, como yo soy pobre y las otras señoras son ricas, fíjense, con el niño ahí, automáticamente el niño, ¿cómo se siente? Víctima, culpable, porque no tiene el dinero que los otros niños tienen, que a lo mejor ni siquiera lo tienen. Y entonces se crea la victimización de ese pobre niño que va a crecer pobre toda su vida y pensando además que la mesa mala es el de enfrente, no él. Él nunca va a tener culpas y sin embargo va a vivir toda la vida con una culpa aquí terrible de nací pobre, soy pobre, voy a ser pobre. Esto es bien fuerte, amigos, porque sin darnos cuenta, no reconocemos qué es lo que tenemos. Cuando yo veo a una persona enfrente de mí y siento o enojo o envidia, o en lugar de enojarme, lo que digo es, a ver, él es espejo mío. Algo en este inconsciente me está haciendo reaccionar para culparlo, para decir, él es el malo, él es la mesa mala, no yo. Él está haciendo algo malo y por eso me cae gordo. O al contrario, hay gente con la cual dices, no hombre, desde el primer día me sentí como pez en agua. Padrísimo, platicamos de todo, me llevo muy bien, Sí, pero es que es un espejo tuyo. Y esto es algo muy fuerte que no entendemos, ¿sí? Por eso hay que reconocer los sentimientos que nos da la culpa. La culpa dentro de los sentimientos que nos da, obviamente, es vergüenza. La culpa nos da culpabilidad, es decir, me siento mal, me da un remordimiento. La culpa me hace sentir aislado o con miedo a que me aíslen.
Y obviamente me da frustración y enojo. Y entonces vuelvo al juicio, vuelvo a la vergüenza, vuelvo al enojo y vuelvo al ataque, a la agresividad. La mayoría de las ocasiones cuando respondemos agresivos a algún comentario es porque probablemente cometimos un error y no lo reconocemos. Y entonces nos sentimos culpables, pero no analizamos la situación. Es decir, ¿por qué me siento mal con esta persona? ¿Por qué me hace sentir culpable? ¿Por qué cada vez que lo veo, en lugar de regresar con una sonrisa, sintiéndome bien, amable, me siento como que siempre me hace enojar? Yo creo que muchos de ustedes se identifican con esto, porque verdaderamente hay quien nos hace enojar. Hay personas que nos sacan de quicio. Quiere decir que ahí traemos una culpa que no hemos limpiado, que no hemos sacado. Y esa mesa mala está ahí, pero no sabemos cuál es la mesa mala, porque no sabemos si la mesa mala fue porque me pegó, no sabemos si la mesa mala fue porque me victimizó, no sabemos si la mesa mala es porque él es una persona triste y yo soy feliz. Y fíjense cómo vamos creciendo con una serie de culpas que hasta ser feliz nos hace sentir culpables. Es decir, hoy es domingo, qué padre, ni me voy a bañar, ni me voy a peinar, me voy a levantar, como dice mi mamá, guandar, me vale. Y me siento y me quedo en la sala, no hago nada, como decía una obra de teatro, me da la fiaca, y padrísimo. Y no falta quien llegue y te diga, oye, Tere, ¿qué onda? ¿Cómo de que estás ahí? Perdón la expresión, echada en el sofá. Y tú dices, ah, caray, pues sí es cierto, he estado todo el día sin hacer nada. ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué estás muerta o qué? No, hombre, muévete, tienes que hacer algo. En esta vida no se viene nomás a estar echado en el sofá. Párate, ponte a cocinar, ponte a pintar, ponte a leer, ponte a escribir, ponte a hacer algo. Y en ese momento verdaderamente te empiezas a sentir mal porque sientes y crees que tienes la culpa por no hacer nada. O sea, como dicen los chavos, ¿qué onda con esto? Pues sí, tengo la culpa y me parece padrísimo, porque no se me da la gana hoy hacer nada y no me voy a sentir culpable. Este es mi día libre y lo quiero hacer. Y si no es mi día libre, igualmente lo hago, porque no tengo por qué cargar culpas de otros o de un pasado que ya no existe. Y esto es un punto bien importante. Miren, ayer, y esta es anécdota, ayer por la tarde se suponía que teníamos que ir de compras mi nieto y yo de despensa, porque ya no había nada. Llegamos y no sorpresa, por estar precisamente echando fiaca, perdón, yo preparando esto, pues se nos fue el tiempo. Entonces llegamos y ya no estaba la tienda abierta a la que íbamos. Entonces decidimos regresarnos y vi una tienda que nunca habíamos entrado. Para no alargarles el cuento, nos metimos a la tienda, movíamos ahí casi una hora, salimos y me dice mi nieto, tengo unas ganas de donas. Pues ahora le vamos a las donas. Y me aculpa, hablando de culpas, que soy adicta a todo lo que sea dulce. No, hombre, le digo, vamos a buscar donas. Total, fuimos a un lugar de donas, ya no había donas. Para no alargarles, acabamos casi media hora buscando donas. Y de ahí le mando un mensaje, me habla mi marido de que dónde andábamos. Ya le expliqué y me dice, ay, yo quiero pizza. Bueno, ahí vamos a comprar la pizza, llegamos a la casa. Y orgía de calorías. En otra época me habría sentido culpable. Es decir, ¿cómo? Me como la pizza, me como 2 donas. Esto es una orgía de calorías.
Sin embargo, en esta ocasión dije, ok, lo estás disfrutando, lo estás degustando con quienes amas. ¿Dónde está la culpa? Estoy haciendo algo que me gusta. Claro, no voy a comer todos los días donas y pizzas, pero no sé si me doy a entender. O sea, de repente hasta por eso nos sentimos culpables. ¿Cómo? ¿Estás comiendo un chocolate? ¿Sabes las calorías que tienen? Pues sí. Y no sé, y además ni quiero saber para acabar pronto. Entonces, esta es una de las partes que debemos de trabajar. El dejar de sentirnos culpables. El dejar de señalar a otros de nuestras responsabilidades. El dejar el victimismo y esa adicción a ser víctima. Porque es una adicción, aunque ustedes no lo crean. Y esa adicción nos convierte en víctimas permanentes, insatisfechas toda la vida. Estamos permitiendo que otros hagan sobre nosotros lo que les da la gana. Y no estamos haciendo lo que debemos hacer porque nosotros tenemos ese sentimiento de culpa que nos lleva a un sentimiento de responsabilidad o remordimiento por alguna ofensa o crimen o equivocación que en ocasiones ni siquiera cometemos. La otra parte para ir sanando es pide el perdón. Pero como comentaba yo, no pidas el perdón de dientes para afuera. No pidas el perdón para calmar una situación. Hay gente que con que le digas, ay, perdóname, ya están contentos. Cuando ni siquiera lo sentiste, ni siquiera lo viste, ni siquiera lo saboreaste ese perdón. Entonces, no es pide perdón, ¿sí? Es ten control de la situación para que no la repitas y no acabes siendo víctima, victimario. Perdónate en primer término a ti mismo, porque cuando estamos como víctimas, victimarios, culpas, culpables, el primero que se nos olvida perdonar es a nosotros mismos. Es decir, yo soy muy buena para perdonar al de enfrente, pero se me olvida perdonarme. Yo recuerdo cuando me divorcié, cuando quebré, cuando muchas situaciones que he vivido no agradables, en ese momento me sentía culpable, por supuesto. Culpable porque iba a dejar a mis hijos sin un padre, que no es que yo lo dejara o los dejara sin un padre, es que esa fue decisión de la otra persona. Me sentía culpable porque no hice bien las cosas, porque podía haber hecho un esfuerzo mayor cuando ya había agotado todos los términos. Me sentía culpable porque en esa época divorciarte era pecado mortal y todavía. Me sentía culpable por tantas y tantas tonterías que no eran mi culpa. Eran situaciones que no se resolvieron a tiempo ni de la manera en que deberían de haberse resuelto. Sin embargo, en ese momento el mundo se te viene encima y empiezas a justificar buscando ser culpable. Y esto es bien fuerte, amigos, porque el justificar una situación nos hace crear culpas, al de enfrente o a mí. Y entonces no me perdono. Esto es muy, muy grave. Mientras yo no borro el pasado, y esto es la metanoia, mientras yo no quito ese pasado, mientras no lo desecho, no voy a poder vivir. Yo puedo odiar a mi papá, puedo odiar a mi mamá, puedo decir que tenemos toda la culpa, sin embargo, no voy a odiar a nadie más que a mí mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer para terminar con esto? 1, vivir en un verdadero arrepentimiento, pero muriendo o matando el pasado. Es decir, ese pasado no nos deja vivir en el presente. Si no quito ese pasado, voy a seguir viviendo con el ego.
ese ego que cómo nos hace daño. Analizar, si esta situación no me gusta o me está disgustando, ¿por qué? Sé que es fácil decirlo, no es fácil hacerlo. 2, no reprimas tus emociones. Tampoco le des de cachetadas al de enfrente, ¿verdad? Pero no reprimas tus emociones. Si en este momento quieres llorar, quieres gritar, hazlo. Y analiza por qué estás teniendo eso. Y tercero, ¿por qué creo o hago juicios? ¿Qué tengo que justificar en mí para estar juzgando al de enfrente? O para estarme juzgando a mí. Y quitar la vanidad de ser tan recto. Ninguno somos perfectos, ninguno tenemos la rectitud completa y ninguno tenemos la verdad verdadera. Porque yo veo las cosas acorde a como yo crecí, a como yo he vivido, a mis experiencias, pero me tengo que poner empático, solidario y solidario con el que esté enfrente. Es decir, ¿con qué derecho te juzgo a ti por una reacción si no sé qué estás pasando? Si no sé cómo ha sido tu vida, si no sé cómo verdaderamente estás enfrentando una situación que a lo mejor desconozco. Y dejemos de caer en la trampa del juicio, porque esto nos causa mucho daño. Espero que esta plática nos haya servido, que nos haya dado un poco más de conocimiento y de confianza. Y por favor, comentarios, porque ahora sí, ya el tiempo se nos está acabando. ¿Por ahí hay comentarios, Raúl? Amigos, ahora sí abran micrófonos o platiquemos. Comentarios. Pues aquí yo, Sofía, Tere, muy bonita plática, muy elocuente. Muchas gracias. Gracias por tu conferencia, muy bonita. ¿Qué te queda? Es más, una pregunta para todos, el que quiera la contesta. ¿Qué te queda de esta plática? Perdón, hay una de Mario del Villar que dice, hay quien piensa que los patrones se repiten para tener la oportunidad de reparar el daño que se nos hizo. Punto y aparte, no funciona. Totalmente de acuerdo, Mario. Nosotros queremos borrar el pasado a través de justificar el pasado. Y eso es justificarlo, no es borrarlo. Tenemos que verdaderamente, para perdonarnos y perdonar y poder convivir con nuestros padres de nuevo, con nuestros hermanos o con quien sea, inclusive con nuestros ex, tenemos que borrar ese pasado y decir, ok, a partir de hoy vivo el presente y cómo quiero vivir ese presente con esa persona. Es decir, ya no voy a hacer lo mismo ni voy a vivir con él, ¿verdad? Pero quito el pasado y te acepto como fuiste y me acepto como fui. ¿Alguien más? Así es, Tere. Teresita, buenos días. Muy difícil. Buenos días. Buenos días, Mónica Encina de Hermosillo, Sonora. Pues de pura casualidad, ¿verdad? Vi tu conferencia y dije, ay, de aquí es, dije yo, ¿no? Y Qué bueno, bueno. solamente quiero agradecerte, ¿verdad? Porque la verdad, todas tus palabras con mucha sabiduría, y sí, cae el 20, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros tenemos algo de tus palabras y eso a mí, ¿qué me quedo? Pues me quedo con ese reforzamiento en mi corazón de saber que yo soy única e irrepetible y que debo de amarme y respetarme como soy, ¿verdad? Porque muchas veces las cosas externas de la vida, el trabajo, la familia, la pareja y todo, hacen que a veces decaigan los ánimos, pero realmente lo verdaderamente valioso es lo que traemos dentro, ¿verdad? Y yo me siento, aunque no fue muy larga tu conferencia, pero creo que poquitas palabras, mucho entendimiento. Y la compartí con mi hija y una amiga. Espero se hayan conectado, porque creo que a todos nos hace falta siempre el que nos digan, pues, ¿verdad? Lo que ya sabemos, pero que a veces no queremos comprender. Muchas gracias, Teresita.
Al contrario, Mónica, muchas gracias. Y les quiero hacer Gracias. una invitación a quienes aún no son senderistas, que por favor le pasen a Katy su teléfono para poder invitarlas a ser parte de este maravilloso movimiento de senderos de mujer, que es para hombres y mujeres, para que las estemos invitando a próximas pláticas. El martes les tenemos una súper sorpresa, una plática bien interesante. ¿Alguien más? Martita, mil gracias. Aida, mil gracias, mi niña. Qué gusto que hayas estado. Todas y todos. ¿Alguien más por ahí que nos quiera compartir? Yo quiero comentar, muchas gracias por invitarme, y aparte del aprendizaje me queda tarea. Tengo tarea para detallitos que uno no alcanza a ver en esto del perdón, y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y qué bueno que te haya servido. Por ahí tenemos el teléfono de Mónica, Katy, si me haces el favor, o Raúl. Sí, gracias, Tere. Buenos días. Ya lo anoté para agregarla al grupo. Gracias. Mil gracias. ¿Alguien más? Antonia Castillo comenta, excelentes palabras, me llegaron al corazón y me quedó una gran enseñanza. Agradecida de estar por acá. Gracias, Toñita. Lupita, también por ahí vi un recado. Por cuestión de tiempo, ya despedimos, por favor. Ok, pues bueno, con mucho cariño, decirles que este próximo martes vamos a tener a un excelente astrólogo de Feng Shui, etcétera, con unas pláticas padrísimas sobre el Feng Shui. Espero que nos acompañen. Aquí lo tenemos a mi querido Marco Villasana, que también nos va a dar una sorpresota ese martes para que todas podamos estar más enteradas de nuestra vida. Y mil gracias, mil bendiciones. De verdad, les agradezco de corazón el que estén aquí, el que hagamos este grupo cada día más sólido, más fuerte, y que inviten amigas y amigos para que se inscriban con nosotros. Esto, como saben, no tenemos costo, lo hacemos de corazón, lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos para que cada día todos nosotros podamos aprender más y tomar mejores decisiones en vida. Mil gracias y que Dios las bendiga.